Chéquense este súper tip para hacer las orejitas de estos gatitos. Vamos a empezar con bombón. Aquí ya tengo unos para tapar la parte de en medio de nuestra donita y los otros son el bombón cortado en diagonal para que queden esas puntitas en cada donita en la parte de arriba, ¿vale? Aquí les voy a enseñar cómo lo vamos a pegar. Esto los vamos a pegar con chocolate. Ponemos un poquito y medimos más bien a qué altura queremos nuestras orejitas. Aquí está como que no quiso pegar, entonces más chocolate y lo ponemos. Y luego vamos a cubrir. Ustedes se van a dar cuenta que yo, por ejemplo, cubrí hasta la parte de atrás del bombón, de las orejitas, para que no hubiera problemas con que se despegara o se fuera a trozar. Ese es mi tip, fue lo que a mí me gustó hacer y ya nada más rellenamos lo que falta de la parte del medio de nuestra donita para que quede parejo y prolijo. Vean nada más qué chulada. Y vamos a seguir con las siguientes. Ya teniendo todas, vamos a hacer lo mismo, pero con el color gris, porque quise hacer gatitos blancos y gatitos grises. Y este tono de gris, la verdad, me súper mega encantó. Me han preguntado luego cómo consigo este tono de gris. Muy fácil. Pongo chocolate al pecio blanco y le voy agregando chispas del negro, poco a poquito hasta que me quede ese tono de gris. Pero bueno, ahora sí, vamos por el siguiente paso que es hacer las orejitas. Con un rosa del tono que ustedes prefieran. Les voy a decir algo, este rosa que estoy usando ahorita se va a ver súper tenue hasta que les prendo la luz porque la tenía apagada. Según yo se veía perfecto y pues no, en cámara no se ve completamente el tono de rosa que es. Pero bueno, más adelante lo van a ver. Chéquense aquí con el palito o con un montadientes. Le pueden ir dando forma, quitar excesos y demás. Si no les llega a quedar del todo bien, con tantito calor de un encendedor, calentamos y perfeccionamos la forma. Y ya, eso es todo. Rápido, fácil y vean qué chulada se ve. Se ve bien bonito y eso hacemos con todas y ponemos los ojitos. ¿Cómo hice los ojitos? Nada más aplico el chocolate negro, doy unos ligeros golpecitos y quedan. Lo hacemos con todas. Y volvemos al rosa y hacemos un triangulito para la naricita. Vean qué chulos van quedando. Miren, yo aquí opté por este tono cafecito para los gatitos blancos. No quise que fueran como que del tono gris. No sé por qué, no. Dije mejor un tono cafecito. ¿Y qué creen que me encantó? Ustedes pueden elegir los colores que quieran para sus gatitos. Ponemos unas manchitas para darles otro toquecín y listo. Vamos a usar nuestras pinturas comestibles de Chocolor y matizador rosa de Hugo Fernández. Este me gustó mucho. Fíjense, con nuestro matizador vamos a darle los toques finales, que es la boquita, los bigotillos, los lunarcillos y la luz para sus ojitos. Chéquense nada más. Esto es rapidísimo, la verdad. Aunque esté en velocidad rápida, mis reinas, aquí hay que meterle velocidad. Eso sí, creo que ya les voy a empezar el curso gratis por aquí para que vayan suscribiéndose y activen la campanita para que cada que suba, pues lo vean. Eso sí, les advierto, ahí voy a ir paso a paso lento. Un curso es para que lo tomen bien y lento. No va a haber cámara rápida, ¿eh? De una vez les voy avisando, pero es gratis. Así que, pues eso es todo. Y vamos a ponerle las chapitas con el matizador rosa. Vean nada más qué chulada. ¿Les gustó o no? Y este es el gris, que igual las líneas y todo, pero las puse ahí sí con blanco. La verdad, dije, no, la neta me lucí con estos pinches gatitos. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Ay, qué ternurita, ¿sí o no? Confiaron en el proceso y vean qué chulada hicimos. Ya saben hacer gatos, vamos por los perritos.
Para los perritos vamos a hacer lo mismo, cobertura completa con nuestro bombón. Yo usé este tono de café, este chocolate es Procali. Rellenamos y seguimos con todas. Solo hice 3 y los otros 3 con un color más clarito. Ahí está el clarito. Y con el mismo del otro hice las orejitas. La verdad es fácil. Le marcamos con nuestro palillito la mitad hasta qué altura vamos a hacer las orejitas y hacemos semicírculos tanto de un lado como del otro y rellenamos, vamos dando golpecitos para que todo quede uniforme. Ya saben que si hay algo que quede como que encimado o no quede prolijo, con nuestro encendedor calentamos, damos ligeros golpecitos y con eso solucionamos, mi reina. Este es un tip que siempre lo deben de tener en cuenta. Aunque ya están bien caros los encendedores, ¿eh? Pero pues bueno. Chéquense aquí. Vamos a hacer el hocico de nuestro perrito, que es pues un óvalo para hacer el hociquito. Igual rellenamos. Si no queda prolijo, ya saben, calentamos ligeros golpecitos y ¡pum! Queda. Miren nada más. Confíen en el proceso, por favor. Esta fue la primera vez que hice estos perritos, ¿eh? Es mi primera vez, así que y pues bueno, ya estamos en los últimos detalles. Ponemos los ojitos. Ya saben, unos ligeros golpecitos para acentuar bien el círculo y quede bien marcado. Una línea para la naricita y eso es todo. Hacemos y repetimos el proceso con todas las demás donitas. Y ya saben que para los detalles vamos a usar las pinturas de chocolor blanco y negro. El blanco para poner puntitos para darle luz a los ojitos y a la nariz. Y el negro para poner las pequitas, lo que es en el hociquito y la cejita del perrito. Y eso es todo. Hay algo que no les grabé, se me fue grabárselos. Eh, Aquí igual las chapitas con el mismo rosa. Lo que les quería decir, no les grabé, le puse café, un cafecito intenso en todo alrededor para darle más profundidad al perrito. Y no, miren, se veían bien bonitos. Así se ven muy sencillos, pero como les puse el matizador café alrededor de la donita, híjole, se veía increíble. Real, hay que confiar en el proceso, confíen en ustedes y espero que estos paso a paso que les he ido poniendo en cada video les guste y me sigan y dejen un comentario qué otros diseños les gustaría que hiciéramos, qué diseño les gustaría aprender. Y ya les prometo que les voy a hacer ese curso gratis por aquí porque veo que muchas luego tienen dudas. Pero bueno, este es el resultado final. Espero que les guste. Déjenme like, un comentario, por favor, desde donde me ven. Y eso fue todo. Nos vemos en otro video. Chao.